Buenos días, nos encontramos con Filomeno Zubieta Núñez esta mañana para conversar acerca de un importante trabajo que acaba de entregar. Se trata de Tras las huellas de Luis Pardo, libro que ya va por su segunda edición y que sabemos que está siendo difundido muy bien, no solamente en la región Ancash, de donde surge el personaje de Luis Pardo Novoa, sino también de donde es Filomeno Zubieta, porque bueno, al menos Filomeno es chiquiano. Así que en ese sentido creo que es uno de los más importantes difusores e investigadores de este personaje, de la vida y de los sucesos ocurridos en su tiempo y también posteriormente relacionados con Luis Pardo. Filomeno, básicamente, Luis Pardo Novoa, bandolero, héroe popular, político, muchas personalidades, muchas cosas a la vez. De todas maneras, es un personaje que sigue dando que hablar y desde todo punto de vista, desde el bien como del mal, ¿no? Obviamente que cada vez ha sido mejor reivindicado, pero todavía hay personas que piensan que no fue más que un bandolero. Y desde ese punto de vista yo pregunto, ¿qué le ha dado Luis Pardo Novoa a Ancash dentro del contexto de su identidad? ¿Cuánto le ha favorecido Luis Pardo la imagen de Luis Pardo a la identidad de Ancash? Bueno, yo creo que Luis Pardo progresivamente, como dices, ha sido en parte reivindicado. En sus inicios, indudablemente era más conocido como un bandolero, pero progresivamente esta figura, gracias al imaginario popular, se ha ido modificando al punto de que en estos días ya es considerado como un héroe popular, como un justiciero, y en tiempos en que la corrupción arrecia, la injusticia también, siempre se invoca el nombre de Luis Pardo. Yo recuerdo un hecho muy singular que vivimos en Chiquián hará 15, 20 años atrás, en que la asfaltada de nuestra carretera por X motivos se iba retardando y empezaron a aparecer banderolas en determinados lugares invocando el nombre de Luis Pardo, ¿no? Que si él estuviera en vida, probablemente ese tipo de injusticias que privaba al pueblo de Chiquián de la asfaltada de su carretera no estaría ocurriendo. Entonces yo creo que en ese sentido Luis Pardo ha contribuido también a dar seguridad al pueblo, a invocar su nombre en tiempos de injusticia, en tiempos en que especialmente en Ancash en los últimos 20 años hemos vivido tiempos de aguda corrupción. Hay momentos especiales en la vida de Luis Pardo que un poco explican la razón de por qué él se vuelve o se convierte, se podría decir entre comillas de alguna manera, al bandolerismo, ¿no? Él muy tempranamente ve cómo acaban con la vida de su padre, luego fallece su madre por ese mismo motivo, y él venga la muerte de su padre, y desde ese momento un poco que se pone al margen de la ley, ¿no? Empieza a ser perseguido, y es ahí que comienza a cobrar importancia su figura en toda la zona de donde él eran sus correrías, ¿no? Tanto en la zona de Chiquián, en buena parte de la sierra de Ancash, pero también de la sierra de Lima, e inclusive llega hasta la costa. Hay esta versión de que en determinado momento, un par de años antes de su muerte, Luis Pardo llega a Chile. Yo lo he escuchado en varias ocasiones, está escrito también en algunos libros. ¿Cuánto se ha investigado específicamente de esta parte de su vida? ¿Es real? ¿Es parte de la leyenda? Luis Pardo Novoa llega efectivamente a las salitreras de Chile, donde de alguna manera se dice que arma o asusa una suerte de revuelta, obviamente buscando justicia por la forma como se trataba al trabajador salitrero. ¿Cuánto se ha investigado esta parte de la vida de Luis Pardo? Gran parte de la vida de Luis Pardo es producto de la recopilación de las versiones orales y también de lo poco que podamos encontrar en las pesquisas policiales, en los documentos periodísticos. En la primera parte de nuestro libro nosotros abordamos específicamente algunos aspectos vinculados a su vida, a su niñez en Huaraz,
a su infancia de repente en Pancal y a sus correrías posteriores, no solamente a lo largo de la provincia bolognesi, sino también en la zona costeña. Y hacia el año 70, José Antonio Salazar Mejía recoge una versión en Francia de boca del hijo de un antiguo trabajador chileno que había laborado en las salitreras y que precisamente había sido compañero de trabajo de Luis Pardo. Esa es la versión que más conocemos, ¿no?, de la presencia de Luis Pardo en Chile. No hay otras versiones. Simplemente la versión recogida por José Antonio ha sido reinterpretada, ha sido de alguna manera ampliada. Indudablemente que hay muchos aspectos por recuperar, por recoger de la vida de Luis Pardo. Anoche, por ejemplo, en la ceremonia de presentación, el hermano de José Antonio Salazar nos presentó un documento de 1936 donde uno de los hijos de Luis Pardo nos brinda una versión periodística, ¿no?, de la vida de su padre. De tal manera que este personaje yo creo que va a seguir teniendo mucha vigencia para investigadores, para historiadores, para literatos en general en las próximas décadas, porque versiones sobre su trajinar se siguen todavía recogiendo. Justamente hoy, 1 de febrero, estamos sentados aquí, se cumplen un año más del primer texto periodístico que aparece relacionado con la vida de Luis Pardo, ¿no? El 1 de febrero de 1917, apenas 8 años después de la muerte de Luis Pardo, Ladislao Mesa, en el diario El Tiempo, aquí en Lima, inicia en 3 partes todo un recuento de la vida y de los sucesos de Luis Pardo Novoa. Así que estamos en un día muy especial. No solamente se ha hecho periodismo alrededor de su figura, se ha hecho también cine, ¿no? Unos años después se hace una película en blanco y negro, bueno, en el momento de la época. Se han dedicado poemas, como tú mismo lo has dicho, se han hecho novelas, se han hecho inclusive trabajos fotográficos alrededor de él, y ahora últimamente se está anunciando ya un cómico, novela gráfica con respecto a su figura. Entonces la imagen, la vida de Luis Pardo, desde todo punto de vista, se está recreando a condición del imaginario popular, si de alguna manera lo podemos decir. Pero ¿crees tú que esto perjudica el hecho de que se pueda hacer un seguimiento serio, profundo, exhaustivo de su vida real? Tú has hecho un buen seguimiento con este libro de todo lo que se ha hecho y dicho sobre su vida, pero ya su vida real, una investigación seria, ¿es posible a pesar de todos estos mitos y leyendas que se tejen alrededor de él? Bueno, el libro más serio sobre la vida de Luis Pardo es la que registra en 1967 Alberto Carrillo Ramírez, que luego fue reeditado en 2 ocasiones más, y los posteriores libros que han salido luego de este básicamente se han orientado, han ampliado, han comentado el trabajo de Alberto Carrillo. Lo que hace falta, como tú dices, es inmiscuirse en los documentos, sobre todo policiales, que nos hace falta todavía chequear. Nos hace falta hurgar más en los periódicos. Las únicas versiones que teníamos, por ejemplo, de su muerte, eran las que publicó El Comercio o la prensa, pero nosotros encontramos información en el diario, por ejemplo, La Opinión Nacional. El Comercio recién a fines de enero da la primera noticia, pero sin embargo el 8 de enero ya La Opinión Nacional había lanzado, ¿no?, la noticia de la muerte. De tal manera que yo creo que progresivamente el personaje se va introduciendo a los contenidos de la historia social del Perú, y eso va a meritar pues de que progresivamente también vayan apareciendo estudios más serios. ¿Cuánto la familia, los descendientes, los herederos, se puede decir de alguna manera, de Luis Pardo, han contribuido en ello? Ocurre que a veces hay familiares que un poco
porque el personaje es polémico, a veces como que quieren evitar, no quieren dejar que se vaya más allá en la investigación de la vida de un ancestro suyo. ¿Cuánto los herederos han contribuido o han evitado de que se investigue más en la vida de Luis Pardo? ¿Hay algún registro sobre esto? Bueno, hasta hace unos 30, 40 años atrás, la familia por lo general rehuía, ¿no?, dar alguna versión sobre el personaje, porque todavía para la época era más visto como un bandolero. Pero a medida que la figura se ha ido reivindicando, transitando a la condición de justiciero social y de héroe popular, indudablemente ya la familia siente que su autoestima también ha mejorado, se siente orgullosa del personaje, y van apareciendo algunos vestigios, ¿no?, que fueron usados por Luis Pardo. Hay, por ejemplo, las hijas, en este caso, de uno de los sobrinos de Luis Pardo, que conserva algunos enseres, ¿no? La hacienda que perteneciera a Luis Pardo está siendo conservada, está siendo restaurada. Hay un señor que permanentemente recibe a los visitantes, a los turistas, brinda información. Hay un recorrido especial por los lugares donde él pernoctó, donde durmió, se escondió, etc. De tal manera que relativamente yo creo que la familia está brindando información, pero más es pues un personaje de leyenda, ¿no? Eso es lo que hay que rescatar, creo, por el momento, y hacer un llamado a los estudiosos de la historia social para que también se inmiscuyan en este tema. El contexto en el que surgen personajes como Luis Pardo es más o menos la época de últimas décadas del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿no? Producto de estas montoneras, de estas revueltas, protagonizadas por Andrés Sabelino Cáceres, Piérola, etc. Y surgen bandoleros no solamente en Ancash, obviamente, como lo sabemos, sino en el resto de regiones, de departamentos, ¿no? Arequipa, en Piura tenemos, por ejemplo, Froilán Alama, etc. Se ha hecho estudios ya en un contexto más amplio al respecto de este fenómeno y de cuáles son las diferencias y similitudes de los bandoleros en el Perú. O sea, cómo este fenómeno surge, cómo también desaparece, o de repente ha quedado alguna secuela, alguna consecuencia reconocible respecto de este fenómeno. Sí, yo creo que estudios aquí en Perú existen muchos. Los más antiguos creo son los que realiza, por ejemplo, López Albújar, Los Caballeros del Delito. Es un magnífico libro que habría que leerlo una y otra vez. El libro de José Barallanos, ¿no?, Los Bandoleros del Perú, que alude precisamente a Luis Pardo, y de manera especial hace un estudio del bandolerismo en Ancash y en Huánuco, y posteriormente sociólogos, antropólogos también han abordado el tema. Hobsbawm, como es sabido, uno de los grandes teóricos de la historia social, también aborda el tema del bandolerismo y da una tipificación muy exacta, ¿no?, del significado, en este caso de Luis Pardo, que nos ha permitido ir reelaborando también la figura de él, porque no solamente el pueblo es quien da unos giros en la interpretación del personaje, sino también los literatos, los historiadores. De alguna manera también contribuimos, ¿no?, a ir dando una versión distinta de un bandolero y convertirlo también en un justiciero, en un héroe popular. Y en Chiquián, bueno, me acabas de decir que hay un personaje, una persona que se dedica un poco a hacer una especie de recorrido de los momentos de la vida de Luis Pardo ahí en el pueblo, en la ciudad de Chiquián. Pero el común de la gente de esta parte de Ancash tiene pleno conocimiento, todavía mantiene ese corazón vivo por la imagen, por la figura de Luis Pardo, o las nuevas generaciones ya lo están desconociendo. O sea, cuánto se ha contribuido ya, no solamente como literariamente se puede decir, ¿no?, sino también popularmente a seguir manteniendo viva su imagen.
Bueno, hay algunos hechos que confirman que su figura se mantiene vigente. A la entrada de la ciudad de Chiquián hay una plazuela que se llama la Plazuela Luis Pardo, y en el centro de la plazuela hay un monumento dedicado a él. En cerca a Raquia, donde él murió, en una curvita hay un parquecito, San José de Apac se llama el pueblito, que pertenece a la provincia de Bolognesi. En ese parquecito hay probablemente la estatua más pequeña que tenemos en el Perú. Tenemos a un Luis Pardo del tamaño de esta taza. Wow. ¿No? Ahora, en Chiquián, con motivo del centenario de su fallecimiento, aparecieron una serie de trabajos, de publicaciones, pero no solamente de libros, sino también de obras teatrales, de poemas, de canciones. Carlos Oro Lázaro, por ejemplo, que es uno de los grandes cantantes que tenemos en el medio, editó un álbum musical dedicado a Luis Pardo y también un documental recreando algunos pasajes de la vida de Luis Pardo, en Pancal sobre todo. El cineasta chiquiano, que también es muy conocido, como es Roberto Aldave Palacios, editó un documental por los caminos de Luis Pardo. De tal manera que Luis Pardo es un personaje 100% vigente, presente, invocado en la vida, ¿no?, cotidiana del pueblo de Chiquián. Y tenemos, creo, Luis Pardo para rato. Ahora, ¿hasta dónde se ha prolongado la imagen de Luis Pardo? Bueno, todo el Perú lo conoce, es verdad. Me contaste en un momento que hasta en Francia se conoció un poco las noticias acerca de él, sobre su presencia en Chile. Fuera del Perú, en otras latitudes, se habla de Luis Pardo, hay intereses, por ejemplo, hay estudios extranjeros, externos, en universidades, etcétera, como a veces se hacen estudios de otros personajes peruanos sobre Luis Pardo. ¿Conoces algo al respecto? En México, un antropólogo peruano que ya tiene radicando más de 40 años allá, Ricardo Melgar Mao, que es muy conocido acá en los medios académicos, sobre todo de América, está preparando un monumental diccionario del movimiento obrero peruano, ¿no? Algo similar a lo que se publicó en Inglaterra ahora unos 40 años atrás. Se publicaron 150 tomos. Indudablemente Melgar Mao no pretende llegar a tanto, pero por lo menos está haciendo un esfuerzo enorme por recuperar a las figuras representativas no solamente de los líderes obreros, sino de los que de alguna manera contribuyeron también a configurar la idea, la noción de las reivindicaciones de los trabajadores en general. Y dentro de ese diccionario, por ejemplo, está presente la figura de Luis Pardo. Y yo entiendo que otros estudiosos, por ejemplo en Argentina, Cristina Guzzo, que es muy dedicado a temas sociales, está también trabajando este tema. Hará unos 4 o 5 meses nos escribió pidiéndonos información adicional sobre el personaje. Y yo entiendo que, así como ellos, debe haber otros estudiosos que estén interesados. Y no hay que olvidarse que el inglés Eric Hobsbawm también alude, estudia a Luis Pardo, ¿no? Cuando estudia el fenómeno del bandolerismo, no menciona, ¿no?, a Luis Pardo. Hay información todavía un poco contradictoria acerca de su vida, ¿no? Por eso que yo un poco que reclamaba un seguimiento más exhaustivo acerca de ello. Por ejemplo, veo que en Wikipedia, donde aparece también Luis Pardo y que tú lo plasmas muy bien en tu libro, se dice que Luis Pardo estudió, por ejemplo, por dar un ejemplo, en el Colegio Guadalupe de Lima. Sin embargo, Ladislao Mesa en su recuento dice que no, que estudió la secundaria en Huaraz, no en Lima. Entonces, todavía aparecen ciertas contradicciones. Entiendo que también aparece, hace poco me parece que vi en Facebook una foto, ¿no?, un hallazgo de una foto de Luis Pardo que alguien había publicado. Ahorita se me va el dato exacto, pero llegué a ver ello. Aparecen así como esto todavía, aparecen todavía informaciones recientes sobre Luis Pardo. Hay datos exclusivos que crees tú
que hayan cambiado, que hayan hecho un giro repentino en la... efectivamente, esta es la última foto, ¿no? Que tú también lo tienes aquí. Me parece que también está en Facebook. Así como esta foto reciente, ¿no? Donde ya se ve el personaje real, muy bien retratado. ¿Han surgido últimamente informaciones nuevas? Sí, yo creo que progresivamente van apareciendo. Esta fotografía, por ejemplo, la encontré en Huacho. En Huacho hay muchas familias chiquianas, por ejemplo los Cano. En Huacho hay dos barrios, Cruz de Cano, Puquio Cano, que aluden a la presencia de antiguas familias chiquianas, en la ciudad de Huacho. Y los Canos estaban emparentados con Luis Pardo. Es más, periódicamente en sus correrías, indudablemente Luis Pardo se refugiaba también en Huacho, porque ahí tenía la familia, tenía un cuarto reservado exclusivamente para guardar sus enseres, entre ellos su vestimenta de ciudad. Esta casa de la familia Cano estaba frente a la casa de Juan Lachira, que es el tío que crió a la mauta José Carlos Mariátegui. Y según Luis Ruillón, por ejemplo, que es el biógrafo mayor de José Carlos Mariátegui, que publicó 3 tomos sobre Mariátegui, ¿no? Alude a la presencia, a la importancia que jugó Luis Pardo, ¿no? En la formación también política, ideológica del mismo José Carlos Mariátegui. Y eso lo registramos acá. Esta foto que publicamos en una revista digital hace 3-4 años atrás y que lo estamos incorporando a nuestro libro, precisamente nos fue proporcionada por una señora Cano, ¿no? Blanca Drago Percivale, cuyo apellido materno de su madre era precisamente Cano. Y nos decía que tenía otras fotos más de Luis Pardo, que estaba buscándolas, pero la señora ya está con 99 años de edad y esperamos que nos pueda proporcionar esas fotografías. Y así como esta fotografía, yo creo que las informaciones progresivamente van a ir apareciendo, no solamente en el ámbito de Ancash, sino también en Huánuco, en Lima y de repente en otros lugares más. Una revista policial, por ejemplo, publicó la fotografía de la muerte de Luis Pardo, ¿no? Gracias a un periodista huachano, a Héctor Argüelles, que también aludimos aquí en nuestra publicación. Y es cuestión, creo que los estudiosos nos vayamos adentrando más en los documentos para ver qué más podemos encontrar sobre Luis Pardo. Sí, porque es interesante la biografía, ¿no? Él ya desde la niñez es un muchacho audaz, ¿no? Hay pasajes hermosos sobre su vida, incluso ya estudiando la secundaria, por ejemplo, incursionaba toreando, entrando en ¿cómo se llama? En corridas de toros, ese tipo de cosas. Era todo un verdadero héroe, ¿no? A veces se metía en fiestas donde había gente que lo estaba buscando y él se camuflaba muy bien y salía libre, muy bien librado de estos problemas. Entonces yo creo que todo eso ha contribuido a que su imagen como héroe popular ya se vaya creando inclusive desde su propia vida, ¿no? Cuando Toro Mazote lo atrapa y expone su cuerpo y todo, y había gente inclusive defendiendo, ¿no? Un poco tratando de que no se le exponga a Luis Pardo de ese modo. Había mucha gente detrás tratando de proteger ese cuerpo. Luis Pardo está enterrado en Chiquián, sí, ¿cierto? Sí. Ya, y yo entiendo que hubo un momento cuando, alrededor de los días en que se hizo este encuentro de escritores en Chiquián, que había gente, encuentro de escritores de Chiquián, que fue muy bien organizado y que yo creo que eso también ha contribuido en la imagen de Luis Pardo. Pero yo recuerdo que había gente que en ese momento sacaba información sobre la vida de él, reivindicando de que no, que debió haberse quedado en Marca, en Recuay, específicamente ese tipo de cosas. Entonces hay ciudades que todavía lo reclaman, y yo creo que eso incrementa la figura de Luis Pardo. ¿Tú cómo ves este aspecto? ¿Está bien donde está Luis Pardo el cuerpo en Chiquián? ¿O crees que han surgido problemas? Inclusive yo sé que hubo una autoridad recientemente por esos días que puso en tela de juicio la importancia
como héroe de Luis Pardo, ¿no? Todavía siguió diciendo de que, ¿no?, que era un simple bandolero, un criminal, etcétera. Entonces, todavía sigue siendo polémico Luis Pardo. Sí, yo creo que va a seguir siéndolo. Y ahí está precisamente la riqueza que motiva que este personaje se mantenga vigente. Marca, que es un distrito de Recuay, manifiesta que Luis Pardo murió dentro de su territorio. Pero lo real es que muere en el río Tingo, ¿no? Y río Tingo es limítrofe entre la provincia de Recuay y la provincia de Olonese. Bueno, lo real es que su cuerpo fue trasladado a Chiquián y en el año 52, si mal no recuerdo, uno de sus hijos mandó construir un mausoleo. Y en ese mausoleo se mantienen los restos de Luis Pardo muy bien conservados y muy visitados, por cierto, que no lo sería si estuviera en otro lugar. En el año 2009, con motivo del centenario, tuvimos uno de los eventos más grandes en Chiquián de la Asociación de Escritores y Poetas de Ancash, al cual creo asististe también. No pude asistir, pero sí sé que fue muy importante. Pero tuvimos alrededor de 350 escritores que asistieron, y con ese motivo se presentaron alrededor de 5 libros sobre Luis Pardo, más de 10 ponencias, y naturalmente la autoridad municipal brindó todas las facilidades de movilidad, de alojamiento, de alimentación a los visitantes, lo que nos permitió pues tener un evento realmente exitoso, que después que yo sepa nunca más AEPA tuvo un evento de estas características, y esa convocatoria de alguna manera fue gracias a la figura también de Luis Pardo. Es verdad. Yo sinceramente, Filomeno, te felicito por ese trabajo amplio. Sé que hubo la primera edición hace unos años. Esta segunda edición lo veo mejor hecha, de todo punto de vista, ¿no? Con mayor información, con algunas cosas inéditas, y seguramente va a ser un libro que va a ir alimentándose con los años. Muchas gracias, Filomeno. ¿De repente tienes algo más que agregar acerca de la figura de Luis Pardo o del interés que tienes por esta figura? Bueno, yo simplemente agradecer el gesto de librosperuanos.com por esta entrevista, que indudablemente significa darle también un lugar a un personaje tan controvertido como es Luis Pardo. Esperemos que el libro, bueno, tenga acogida, pero también que se motive mayores estudios sobre nuestro personaje. Y muchísimas gracias a ti por la entrevista. Bien, Filomeno, muchas gracias.